Francia es un país que no necesita presentación. Ciudades románticas, paisajes impresionantes, una gastronomía que hace la boca agua. Pero, ¿conoces realmente Francia? Hoy, Bello Mundo te lleva a su lado olvidado, donde faltan techos, seguridad y dignidad. La Francia de los barrios marginales, que mucha gente ni siquiera imagina que existe. Número 1. El escenario de las películas. Francia es un país que parece salido de un libro ilustrado. Viñedos que se pierden en el horizonte, pueblecitos alpinos enclavados entre montañas, una costa que cambia de color en cada región. Y en medio de todo esto, hay un símbolo que domina el imaginario de todo el mundo. Nada representa tanto a Francia como París, la ciudad que se convirtió en sueño, en postal y en referencia automática cuando alguien piensa en la vida perfecta en Europa. Pero no es exactamente así. ¿Has oído hablar del síndrome de París? Bueno, para quien no lo conozca, el síndrome de París es un fenómeno real, descrito por primera vez por psiquiatras japoneses en los años 80. Los turistas japoneses llegaban a la capital francesa con una expectativa tan idealizada de la ciudad, construida a lo largo de años de películas, revistas y campañas publicitarias, que, al enfrentarse a la realidad, sufrían un colapso psicológico. Pues sí, parece difícil de creer, pero ocurre, y los síntomas documentados incluyen alucinaciones, taquicardia, mareos e incluso ataques de llanto en plena calle. Y mira, los japoneses no están solos en esto. Quien haya estado allí sabe que París huele, y no es a perfume francés. Es a orina en las esquinas, basura que fermenta con el calor y ratas, muchas ratas, cruzando la acera con una tranquilidad que incomoda. Más de 6 millones de ellas viven en la ciudad, 3 veces más que la población humana. La situación se descontroló tanto que en 2023 el ayuntamiento creó una aplicación para que los ciudadanos informaran de dónde habían visto roedores. La idea era cartografiarlos y actuar. El mapa se llenó tanto de puntos rojos que dejó de parecer un plano y empezó a parecer un campo minado. Es el tipo de dato que hace que cualquiera se replantee esa imagen perfecta de la capital francesa. El turista se da cuenta, se queja, lo comenta con alguien y sigue con el paseo. Pero lo que se esconde tras las postales es mucho más grave. Y es precisamente hacia ese lado hacia donde nos dirigimos ahora. Número 2. Antes. Porque los barrios marginales de París no son nada nuevo. Existen desde la Edad Media. Durante siglos, regiones enteras de la ciudad funcionaban como territorios al margen de la ley. Esos lugares tenían un nombre, Cour des Miracles, que, traducido, suena como Patio de los Milagros. El nombre puede parecer bonito. El origen, no. Al fin y al cabo, allí no había nada que se pareciera a un milagro. Durante el día, los mendigos circulaban por las calles fingiendo ceguera, heridas o parálisis, para conseguir limosnas. Cuando regresaban a esos patios al final de la tarde, se quitaban el disfraz y retomaban la vida normal. Eso fue lo que hizo que el lugar ganara ese curioso nombre. El historiador Henri Sauval, en el siglo XVII, describió estos espacios como callejones apestosos, embarrados y sin pavimento, donde reinaba una mezcla de jerga propia, pequeñas bandas, migrantes rurales sin trabajo, desertores y todo tipo de marginados. Y ese París oculto acabó entrando en la literatura. Victor Hugo, uno de los mayores escritores franceses y autor de Los Miserables y Notre-Dame de París, también conocida como El jorobado de Notre-Dame, transformó estas zonas olvidadas en un escenario simbólico. Utilizó la Cour des Miracles
para mostrar la distancia entre el París monumental y el París abandonado, algo que aparece varias veces en sus obras. Con el tiempo, esos patios fueron demolidos. Parte de ellos desapareció durante el reinado de Luis XIV. El resto cayó víctima de la Gran Reforma de Haussmann en el siglo XIX, cuando surgieron las amplias y elegantes avenidas que conocemos hoy en día. El problema es que demoler los barrios marginales nunca ha resuelto lo que los crea, y en París la historia se repite. Número 3. Los barrios marginales. Hoy en día, los barrios marginales franceses tienen otro nombre, bidonville, que en francés significa literalmente ciudad de latas, estructuras de chapa metálica, madera de desecho y lona erigidas en terrenos que nadie reclama, márgenes de vías férreas, zonas industriales abandonadas, medianas entre autopistas. A diferencia del Patio de los Milagros, que se ocultaba en los callejones del centro medieval, el bidonville moderno aparece a la luz del día. Se ve desde el tren, se ve en Google Maps, se ve en cualquier informe oficial del gobierno francés. Y la razón por la que existe hoy es concreta y cuantificable. La palabra significa suburbio, pero en el contexto francés se ha convertido en sinónimo de abandono, desigualdad y tensión social. En febrero de 2026, la Fondation pour le Logement des Défavorisés publicó su 31º informe sobre la situación de la vivienda en Francia. La Fundación es una organización que lleva décadas haciendo un seguimiento del problema de la vivienda en el país, recopilando datos e investigaciones para mostrar cuántas personas viven sin acceso a un techo digno. Y el panorama más reciente no es nada halagüeño. En la región de París y sus alrededores, los precios de la vivienda se han disparado en las últimas 2 décadas. Entre 2002 y 2022, los alquileres subieron cerca del 60%. En el mismo periodo, los salarios crecieron poco más del 30%. Es decir, la vivienda empezó a subir mucho más rápido que los ingresos. Esta brecha se ha ido ampliando año tras año, hasta formar una especie de tijera que hoy aprieta a millones de personas que simplemente no pueden hacer frente al coste de la vida en las grandes ciudades. Y cuando las cuentas no cuadran, alguien queda atrapado en medio. El resultado se ve en la base de la pirámide. Millones de personas viven hoy en viviendas que no deberían llamarse así. Son espacios sin ventilación, con filtraciones, sin aislamiento térmico, con riesgos estructurales o sin condiciones sanitarias. No son excepciones, son más de 4 millones de casos. Y cuando el alquiler formal se vuelve imposible, la ciudad empuja a estas personas hacia afuera. Primero a casas improvisadas, después a estructuras temporales. Y cuando éstas también se derrumban, llega el siguiente paso: los asentamientos informales. Hasta diciembre de 2025, Francia registraba alrededor de 14.000 personas viviendo en unas 400 favelas repartidas por todo el territorio. Y lo más sorprendente es su origen. 10.000 de esas personas son ciudadanos de países europeos, personas con documentación, con derecho legal a residir en Francia, pero que no encuentran un lugar donde vivir dentro del mercado formal. Estos asentamientos se extienden principalmente por la región metropolitana de París, en ciudades como Aubervilliers, Saint-Denis y Stains. Muchas de estas zonas surgen cerca de vías férreas, terrenos abandonados o zonas industriales. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Prácticamente nada. La respuesta del Estado francés se ha caracterizado por operaciones de desmantelamiento. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, se registraron casi 1.500 acciones de desmantelamiento de estos campamentos. El problema es que estas operaciones rara vez
resuelven nada. Las personas desalojadas de un lugar reaparecen unos kilómetros más allá. El mapa cambia, pero la crisis continúa. Mientras tanto, casi 3 millones de personas esperan una vivienda social en Francia. Alrededor de 350.000 viven completamente sin techo. Otras 590.000 dependen de casas de amigos o conocidos, no por elección, sino por falta de una alternativa real. En la región parisina, esta cifra ha crecido en torno al 30% en los últimos 5 años. La suma de estos factores crea un panorama que no es puntual ni aislado, es estructural. El coste de la vivienda ha superado el ritmo de vida. La cola ha crecido más rápido que las políticas públicas. La desigualdad ha ocupado un espacio que, hoy en día, se manifiesta en las calles, en los márgenes de las autopistas, en las vías del tren y en los datos oficiales. Número 4. Dentro de las favelas. En esos lugares, la primera escena de la mañana no incluye un bonito desayuno. Implica cargar con bidones, porque allí falta lo básico. Falta agua, falta electricidad, falta saneamiento, falta recogida de basura. Y sabemos que cuando todo eso desaparece, el día se convierte en una tarea de supervivencia. El baño es otro problema que marca la rutina. A veces existe, pero está lejos, es improvisado, oscuro, compartido. A veces no existe, y todo se degrada a la vez. Higiene, salud, privacidad. Pero los mayores impactos se ven en el entorno. Sin recogida regular, la basura se acumula, atrae plagas, desprende mal olor, y cuando empieza a molestar demasiado, mucha gente se ve obligada a quemar los residuos para evitar que las ratas o los insectos se multipliquen. Ese humo esparce hollín, irrita los ojos, empeora la respiración y crea un aire pesado que nadie debería respirar, y mucho menos los niños. Y cuando cambia el clima, todo cambia a la vez. La lluvia se convierte en barro, el calor transforma las chabolas en invernaderos, el frío se cuela por las rendijas y se convierte en una amenaza real. Pero la precariedad no es la única carga de estos lugares. En muchos puntos del norte de París, estas áreas han acabado convirtiéndose en zonas de concentración de adicción a las drogas. La escena es difícil de ignorar, con personas tumbadas en las aceras, la mirada perdida, jeringuillas improvisadas, chozas raídas que apenas se sostienen. El tráfico domina los espacios, recluta a jóvenes que no tienen alternativa y se extiende como parte natural del paisaje. En 2024, el propio gobierno francés publicó un mapa en el que se reconocía el aumento de las infracciones relacionadas con las drogas, tanto en el consumo como en la distribución. Es decir, lo que antes se relegaba a los márgenes de la ciudad, ahora está demasiado a la vista como para ignorarlo. Número 5. Más allá de las chabolas. Las favelas francesas no se limitan a chabolas en terrenos baldíos. También están las casas ocupadas, que surgen cuando las familias empiezan a vivir en edificios vacíos o abandonados porque la calle se ha vuelto demasiado peligrosa y los campamentos quedan lejos, son inestables o están abarrotados. En la práctica, se trata de una vivienda sin contrato, sin garantías y con riesgo permanente de desalojo. Y la vida cambia mucho cuando sales de la lona y entras en un edificio abandonado. Por fuera parece una mejora, ya que hay paredes y techo. Por dentro, casi siempre es un espacio abandonado por el mundo. Pasillos oscuros, ventanas rotas, filtraciones por todas partes, olor a humedad, escaleras sin iluminación y un frío que lo atraviesa todo. En ciudades como Beauvais, por ejemplo, familias enteras han ocupado antiguas instalaciones industriales que carecían de agua, luz o baño, porque era el único lugar al que pudieron acceder.
Debido a la falta de infraestructura, muchos de estos lugares crean su propia organización interna. Las familias improvisan tabiques, separan zonas para los niños, alguien vigila la puerta, otro intenta mantener secos los documentos, otro se preocupa por la escuela de los niños para que no pierdan la matrícula a pesar de los constantes traslados. Visto desde fuera parece un caos, pero allí dentro hay un enorme esfuerzo por crear algo de orden en medio de la improvisación. En teoría parece bueno, ¿verdad? Pero la realidad está muy lejos de eso. Quien vive en una casa ocupada vive en un limbo constante. Tiene techo, pero no estabilidad. Tiene un rincón, pero no una dirección reconocida. Tiene más privacidad que en la calle, pero convive con la sensación de que puede ser desalojado en cualquier momento. La casa ocupada nunca es definitiva, incluso cuando la persona intenta convertirla en un hogar. Y al igual que ocurre en las favelas y los campamentos, aquí también existe la famosa limpieza de las autoridades. En los últimos años, Francia aprobó una ley que aceleró los desalojos y endureció las normas. Para quien vive en una casa ocupada, esto significa dormir sabiendo que lo poco que se ha conseguido montar puede desmontarse de la noche a la mañana, empujando todo de vuelta al mismo ciclo de calle, chabola y nueva casa ocupada. El patrón es el mismo que el de las chabolas, pero a una velocidad aún mayor. Pero si esa es la realidad dentro del territorio de Francia, imagina entonces lo que ocurre lejos. Número 6. La mayor favela francesa. Mientras mucha gente piensa en las favelas de París, hay un pedazo de Francia que casi ningún francés conoce personalmente. Es allí, a miles de kilómetros de la metrópoli, donde se encuentra la mayor favela bajo bandera francesa. El nombre del lugar es Mayotte, un pequeño archipiélago entre Madagascar y Mozambique que se convirtió oficialmente en el 101º departamento francés en 2011. Solo que, en la práctica, es también el más pobre de todos. El propio INSEE, el Instituto Nacional de Estadísticas de Francia, pone de manifiesto la distancia entre Mayotte y el resto del país. El 84% de la población vive por debajo del umbral de pobreza establecido por la Francia continental. Entre los habitantes de las zonas informales, la mayoría intenta sobrevivir con menos de 200 euros al mes. Esto no cubre ni siquiera las necesidades básicas. Casi un tercio de las viviendas carece de agua corriente. Más de la mitad no tiene baño. Y el mejor ejemplo de este panorama es Kawéni, cerca de Mamoudzou, un gigantesco aglomerado de bangas, pequeñas casas construidas con finas láminas metálicas llamadas tole, sin cimientos, sin saneamiento, sin ventilación y sin protección. Más de 20.000 personas viven allí. Kawéni es la mayor favela de Francia, sin comparación con ninguna otra. Es gente viviendo apretujada, tratando de sujetar su propio techo mientras toda su vida se tambalea. La situación se hizo aún más evidente a finales de 2024, cuando un ciclón azotó la isla. Vientos de más de 200 kilómetros por hora. Fue una devastación. Las viviendas improvisadas fueron arrancadas. El hospital principal quedó dañado. Se cortó la electricidad y el agua también. La cifra oficial hablaba de 40 muertos, pero nadie se lo creyó. Las autoridades locales dejaron claro que el total real era mucho mayor. Y hay una razón sencilla para ello. Gran parte de esas personas no aparece en ningún registro. No tienen documentos, no tienen número, no figuran en el censo. Cuando desaparecieron bajo los escombros, el Estado ni siquiera sabía a quién buscar. Y lo más duro es que, semanas después, todo empezó a reconstruirse en el mismo lugar. Las mismas chapas, el mismo terreno, el mismo riesgo. Un año después, el hospital seguía usando lonas en el techo.
Los barcos destruidos seguían varados en el puerto. Los pacientes con cáncer seguían teniendo que viajar a otra isla para recibir tratamiento. Todo esto está ocurriendo en territorio francés. Número 7. Futuro. Francia no va a desaparecer. Los castillos seguirán en pie. La Torre Eiffel seguirá iluminada. Y el mundo seguirá comprando la imagen que el país vende con tanto esmero. Pero basta con alejarse un poco de la ruta turística para ver que existe otra Francia funcionando en paralelo, y que nunca se ha resuelto, solo se ha desplazado. Desde el Patio de los Milagros en el siglo XVII hasta los bidonvilles de Caueny hoy, el patrón es el mismo. Ignora hasta que explota, actúa cuando hay cámaras, vuelve a la normalidad cuando las cámaras se van. Francia es capaz de organizar la inauguración de los Juegos Olímpicos con precisión milimétrica. Es capaz de controlar el flujo de turistas en la Torre Eiffel. Es capaz de triplicar el precio del billete de tren los días de evento. Pero cuando la pregunta es ¿dónde van a vivir esas personas?, no hay respuesta, o la respuesta casi siempre es demasiado breve. Y ahí sigue existiendo la favela. No siempre en la misma dirección, pero siempre en el mismo ciclo. Ahora dime, ¿esa Francia que has visto hoy es la misma que te imaginabas? ¿Ya conocías este lado de París? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta historia? Cuéntanoslo en los comentarios, siempre los leemos. Y claro, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Suscríbete al canal Bello Mundo y activa la campana para no perderte las próximas historias. Eso ayuda a que este contenido llegue a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo.